Buenos días, tardes o noches. Esto es La Morada de Morfeo. Historias de medianoche. ¿Demonio o fantasma? Antes solían pasarme mucho este tipo de sueños, y en algunos casos llegaban las cosas hasta la realidad, como ver cosas o así. Pero esta vez contaré una experiencia que me sucedió en un sueño, pero que realmente fue muy extraña y hasta cierto punto algo paranormal. Yo vivía en una casa de 2 pisos. Yo me dormía en la parte de arriba, en uno de los cuartos que daba hacia el patio. Para esto, el baño estaba abajo, al lado de las escaleras. Algo importante en la historia. Ese día fui a dormir por la noche, como normalmente lo hacía. Nada fuera de lo común. Recuerdo que estuve un rato en el celular y después fui a dormir. Para esto eran las 11:30 de la noche. Mientras dormía, comencé a soñar que estaba recostada en mi cama. Hasta cierto punto pensaba que realmente había despertado, porque la sensación fue verdaderamente real. Según yo, desperté y sentí que estaba acostada sobre un líquido en mi cama. Entonces me levanté y pensé en irme a lavar. Vi la luz del pasillo prendida. Pensé que mi hermano la había dejado así, y con más razón me levanté. Bajé hacia el baño y sin prender la luz alcancé a apreciar que de lo que estaba manchada era de sangre. Pero no le di importancia y pretendía subir para seguir durmiendo. En cuanto salí del baño, unas luces provenientes del patio se encendieron. Era una luz roja y azul. Justo comenzó a sonar una canción que en esos entonces a mí me gustaba bastante. Sin dirigirme al patio, solo me quedé parada, tratando de asimilar qué estaba sucediendo. Todavía no terminaba de comprender cuando una voz bastante grave, una voz que jamás había escuchado, me dijo: "Déjame entrar". Me impacté y mi cuerpo enseguida quería regresar a mi cuarto, pero me quedé un poco en shock. Enseguida volvió a decirme: "Déjame entrar, déjame entrar", como hostigándome y con mucha autoridad. La música sentía que cada vez más subía más de volumen. Empezaba a molestar mis oídos. Así decidí subirme sin mirar atrás. Sentía que algo me seguía, pero no me podía alcanzar. Subí lo más rápido que pude a mi cuarto y solo me volví a acostar. Justo en ese momento desperté, pero había una extraña vibra que no me dejaba dormir. Sentía que me observaba y que no estaba lejos de mí. No fue el único sueño de este tipo que tuve. Fueron varios, pero unos más extraños que otros. La casa vieja. Hace algunos años, cuando tenía aproximadamente unos 7 años de edad, me ocurrieron varios sucesos paranormales, y más específicamente en la casa donde vivía. Era una casa bastante vieja, pues eran de las que tenían los techos muy altos y las paredes muy gruesas. Una casa con bastantes años ya. Cuando recién llegamos a esta casa, había un patio enorme con bastantes árboles. Recuerdo que desde la primera vez que llegamos ahí, las cosas, las energías, algo no se sentía bien. Se sentía inquietante y por las noches un poco de miedo. Era una sensación extraña, pero bueno, no hacía mucho aprecio a esto, pues estaba pequeña. Pero pasó un suceso que marcaría el inicio de muchas más cosas. Ese día tuve que dormir en el cuarto de mis hermanas, que se encontraba justo al lado del cuarto de mis papás. El cuarto de mis papás estaba al lado de la puerta del patio y el pasillo atravesaba los cuartos hasta el patio. Siguiendo con la historia, ese día ya dormida, recuerdo que desperté de golpe y escuché una voz que venía del patio que decía mi nombre. Me levanté despacito, me asomé hacia el pasillo y la luz del patio estaba encendida. Yo pensaba que alguien estaba afuera. Más específicamente pensé que era mi hermano, pues su cuarto se encontraba en el patio. Cuando me asomé al pasillo, me agaché al suelo viendo hacia el patio. Entonces fue cuando vi un niño afuera del cuarto de mi hermano. Aunque mi hermano ya estaba grande, yo pensaba que era él y le hablé por su nombre, pero no volteó. Pero por alguna extraña razón sentía que me miraba, pero sin mirarme. Me comenzó a dar miedo porque el niño no se parecía a mi hermano. Así que me levanté del suelo y volví a la cama. Solo pensé un poco en eso y me quedé dormida,
Para ser sincera, siento que fue muy rápido el quedarme dormida. En eso sentí como si me jalaran y me levantaron, pero al sentir eso es como si hubiera despertado, pero me senté muy ligera. Al voltear a la cama vi mi cuerpo y me quedé sorprendida y no comprendía nada, pero seguía sintiendo una presencia que estaba detrás de mí. En ese momento, esta cosa me tocó por detrás y me jaló, diciéndome que los mirara bien, refiriéndose a mi familia. Una voz que jamás había escuchado me aterró aún más. Me llevó hacia el patio y ahí desapareció. Jamás vi cómo era su forma, pero podía sentir que no era algo bueno. Me quedé en el patio, luego volví tan rápido a mi cuerpo y desperté. Esa noche fue el inicio de muchas cosas. Jamás comprendí qué fue lo que sucedió ese día, pero aún lo recuerdo como algo que me daría bastante terror volverlo a vivir. El niño. Hola, mi nombre es Juliana. Quiero platicarles acerca de unas experiencias no tan agradables que me han sucedido a lo largo de mi vida. Cabe mencionar que desde muy pequeña recuerdo haber dicho siempre que por las noches veía a un señor con un gabán, sombrero y botas de charro, recargado en un árbol. Eso era cada noche. Cuando yo le decía a mi mamá, siempre me decía: ¿ves esas cosas por todas las travesuras que haces? Entonces, yo pensaba que tal vez tenía razón. Cuando fui creciendo, creo que dejé de ver esas cosas, hasta que llegué a la edad de 13 años. Yo iba en secundaria, pero mi mamá, al ser quien tenía que cubrir los gastos de 5 hijos, la mayoría comenzábamos a trabajar muy chicos. Así que yo salía de la secundaria y me iba a trabajar a una famosa zapatería. Desde que yo entré a ese lugar, las pláticas entre los empleados eran sobre un niño que se aparecía en los pasillos del tercer piso, donde teníamos las bodegas de tenis y botas. Yo siempre, por incluirme en la conversación, me reía y decía: obvio es mentira, pues según nadie lo había visto, así que todos pensaban que era solo una leyenda. Un día, como cualquier otro, cabe mencionar que mi turno era por la tarde y salía entre 8 y 9 de la noche. Cuando estábamos nuevamente subiendo a cada bodega los zapatos que los clientes no habían querido, tocó que yo por distracción dejé para el final los tenis que ya anteriormente comenté. La bodega quedaba en el tercer piso, así que enseguida vino a mi mente la historia que contaron sobre ese niño. Decidí ignorarlo y seguir hacia la bodega. Yo era de las últimas empleadas que aún no se iba, pues era la más lenta ya que aún no me aprendía bien las bodegas. Continué por un pasillo súper largo y angosto, con poca luz, y justo al fondo, ahí estaba la bodega que buscaba. Al entrar en ella, me di la vuelta para acomodar las cajas de zapatos que tenía y poder encender la luz. Y en ese momento, encendí la luz y pude ver de reojo cómo había una silueta de un niño de entre 6 y 7 años de edad, justo detrás de mí. Recuerdo que pude ver que usaba unos shorts rojos y una playera azul. También sé que su corte de cabello era de honguito, como vulgarmente le decimos, y vi que traía algo en las manos. Todo eso sucedió en cuestión de segundos, ya que salí gritando y corriendo de esa bodega, hacia el pasillo, corriendo, sintiendo que no llegaba a donde estaban mis compañeras. Sentía que venía detrás de mí, y yo solo podía llorar. Al llegar a donde estaban los demás, me preguntaron que qué había pasado. Yo del susto no podía ni hablar. Me tranquilicé un poco y entonces procedí a hablar. Les conté a detalle todo lo que pasó y nadie me creyó, ya que había compañeras que tenían trabajando hasta 7 años ahí y nunca habían visto nada. Nunca entendí el por qué ellas no y yo, que llevaba menos de un mes, lo había visto. Cuando habían terminado de platicar con mis compañeros, se acercó el gerente, quien me dijo: yo sí te creo, pero dime, ¿qué color era su ropa? Y yo le contesté. Y él, súper serio, me dijo: sí, entonces sí lo vistes. Era él, yo siempre lo veo, y más cuando me toca hacer inventario. En las madrugadas sube a donde estoy y me avienta una pelota que trae en las manos. Yo solo le digo: no voy a jugar, estoy trabajando, y entonces el niño se va. Me dijo: te recomiendo hacer lo mismo cuando lo sientas cerca, y él se irá. Me dijo: no me explico cómo es que lo vistes si eres casi nueva aquí. Después de ese día fue muy difícil trabajar ahí, así que solo duró unas semanas más y renuncié.
Al estar los últimos días ahí, ya no lo volví a ver. Pero lo que ya no les llegué a contar a mis compañeros es que llegué a ver una sombra enorme en varias ocasiones. Una presencia pesada y desagradable. Les platico que después de ver a ese niño, al día siguiente llevé agua bendita y algunas imágenes de San Ignacio, las cuales, con el paso de los días, desaparecieron. Así que, un motivo más para ni seguir ahí. Actualmente, tengo 31 años y me sigue erizando la piel recordar esto. Hermanito. Cuando tuve a mi bebé, mi suegro, que actualmente vive en Estados Unidos, nos ofreció su casa para irnos a vivir ahí, temporalmente, mientras salíamos de algunas deudas, a lo cual accedimos. Mi esposo anteriormente me había platicado de su infancia y algunas cosas paranormales que les había sucedido ahí, así que pues no hice mucho caso. Pero al paso del tiempo, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando mi bebé comenzaba a despertarse cada madrugada, para ser exactos 3 a.m., a veces lloraba con un llanto inconsolable. Cabe destacar que mi bebé solo tenía como 6 meses de edad. Entonces aún no sabía decirme nada. Después del llanto, a veces despertaba y yo no me daba cuenta. Solo la veía, ya ahí muy atenta, viendo hacia la puerta del cuarto, saludando a alguien. Y yo me asustaba muchísimo. Después de esto, cuando fue creciendo y empezaba a hablar, siempre decía que estaba jugando con su hermano, cosa que obvio no era cierta, porque en ese entonces ella era hija única. Luego hacía mención de que le sirviera comida a su hermano, y ella actuaba como si él estuviera por un lado de ella. Por las noches, siempre se despedía y le daba las buenas noches, y se dirigía a un ropero que tenían sus abuelos en un cuarto. Iba y abría la puerta, daba las buenas noches, y entonces ahora sí se iba ella a dormir. Después, con el paso de los meses, notaba que se asustaba con facilidad. Incluso si escuchaba una moto ruidosa en la calle, ella gritaba y corría hacia donde yo estaba. Luego comenzaron a escucharse muchos ruidos, y fue ahí donde ya me dio bastante miedo. Y acudimos a una persona que sabía hacer limpias en las casas. Cuando ella vino por primera vez, me dijo que había un niño de aproximadamente 6 años de edad en la casa, que tenía bastante tiempo que había fallecido, pero no se quería ir, ya que el niño le decía que mi hija le recordaba a su hermanita, y por eso él iba a jugar con ella. Yo le pedí a esta señora que por favor lo retirara de aquí, y ella accedió, así que después de que limpiaron la casa, un tiempo todo estuvo tranquilo, pero después nuevamente todo comenzó a suceder de nuevo.